Bueno, pues vamos a empezar. Cualquier consulta que tengáis, por favor, pasadla por el Question and Answers. También podéis usar el chat si queréis, pero va a ser más fácil por el QA. Vamos a hablar de la solución de ARSERF. Si tenéis alguna pregunta, pues no os esperéis. Vamos a hacerlo un poco dinámico y preguntar directamente. Yo soy Juan de Haro, director técnico de Arian, llevo la parte de preventa y de servicios profesionales. Luego os daré mi contacto, mi correo, mi teléfono por si tenéis alguna consulta, pero siempre podéis enviar un correo a soporte.preventa@arian.es si tenéis necesidad, alguna configuración o alguna consulta. Vamos a repasar un poco qué podemos hacer con ARSERF, cuáles son sus capacidades y bueno, que veáis la potencia que tenemos con esta solución de backup. Bueno, ARSERF es una empresa que lleva desde el 83 dando soluciones de backup. Las han visto de todos colores, o sea que podéis estar tranquilos que vamos, han visto cualquier situación y cualquier necesidad está más que encontrada. Podemos hacer backup de cualquier tipo de escala y cualquier tipo de necesidad y de entorno. Actualmente están más de 150 países, así que podríamos decir que hay clientes en todo el mundo. Hay más de 7.500 partners, en España llevan años también. Y una cosa bastante interesante a tener en cuenta es que tienen acuerdos y desarrollan para las diferentes plataformas, por ejemplo, con Amazon Web Services, con Microsoft, Fujitsu, VMware, Nutanix. En realidad, desde el 88, cualquier sistema operativo que existiera desde el 88 en adelante, con la consola de ARSERF en una sola consola, podemos gestionar los backups. Eso es una gran ventaja respecto a otros fabricantes que, bueno, tienen soluciones, algunos tienen soluciones desde el 88 en adelante, pero muchas veces os van a hacer saltar de consola, tener pues una consola para una cosa, una consola para otra. En ARSERF tenemos una sola consola para todos, así que cualquier necesidad que tengáis de backup de un sistema que existiera desde el 88 hasta actualmente, se puede hacer desde el mismo punto, que es el UDP, y desde esa consola unificada podemos hacer cualquier tipo de backup. Si me preguntáis, ¿puedo hacer backup de este sistema operativo? La respuesta es sí. Cualquier sistema operativo que exista actualmente, ARSERF tiene una solución de backup. Tanto si son servidores Unix, como si son Macs, como si son Windows, como si son Linux o cualquier tipo de hipervisores y de software de virtualización. Cualquier cliente vuestro que os pregunte, ¿puedo hacer backup de? Es sí. Si existía en el 88, se puede hacer backup. Básicamente, ARSERF, ¿qué capacidades tiene? Pues tenemos el tema de protección de datos, obviamente. Disponemos de appliances físicos y disponemos de soluciones de alta disponibilidad y soluciones en la nube y híbridas en la nube. Luego entraremos más a fondo, solo que os suene que podemos hacer, tenemos varios escenarios de backup, tanto no on-premise como en cloud directamente. ARSERF UDP es la consola, el Unified Data Protection, que es la consola única desde donde podemos manejar cualquier solución de ARSERF. Tanto si queremos hacer nube hibridación con cloud públicos, como hibridación con el cloud de ARSERF, como entornos on-premise, cualquier escenario lo podemos manejar desde la misma consola. Además, ARSERF tiene capacidad de hacer replicación y alta disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto?
que tenemos escenarios que podemos estar sincronizando máquinas en vivo, o sea, tener máquinas en stand-by y cualquier cambio que se produce en el servidor que tenemos protegido se copia en el entorno de disaster recovery o de stand-by que tenemos, y tenemos también opciones de alta disponibilidad. Podemos configurar varios escenarios donde vamos a dar un HA con el RPO tendiendo a cero. Ahora explicaré RPO, RTO por si no lo tenéis muy en cuenta. Además, podemos hacer backups directamente de la solución de Office 365 Cloud to Cloud. Es una solución súper interesante. ¿Por qué? Porque muchas empresas hoy día ya están trabajando básicamente en la nube, que tienen todas sus soluciones con Office 365. Office 365, Microsoft no proporciona backups. Da el servicio, pero los datos los tiene que manejar el usuario, el cliente que lo está utilizando. Por tanto, es un punto muy interesante porque además con la solución de AirServe Cloud to Cloud no necesitamos desplegar infraestructura física, ni preocuparnos de anchos de banda, ni de dónde vamos a poner las copias. Y aparte está aquí el AirServe Backup, es la consola tradicional que se sigue utilizando, pero las nuevas instalaciones ya vamos directamente a UDP. AirServe Backup es una consola de backup tradicional como eran hace 10 años. Arser la sigue manteniendo porque esta consola hay mucha gente que ya la tenía instalada y bueno, si no quieren hacer según qué, pues ya les funciona con la consola tradicional. Este entorno para entornos nuevos no lo vamos a poner. Nos vamos directamente al UDP porque el UDP, una de las cosas interesantes que tiene es que tú tienes habilitadas las funcionalidades que tienes licenciadas. Si no tienes licenciado, por ejemplo, una capacidad de alta disponibilidad, no, cuando le des al botón de alta disponibilidad no va a haber nada, pero todo lo demás lo vas a tener. Si un día quieres licenciar la alta disponibilidad, pues se compra y en la misma consola te aparece habilitado. Por eso últimamente ya solo ponemos UDP. AirServe Backup pues, lo encontraréis en clientes más que lleven más tiempo trabajando con AirServe y tengan instalaciones más antiguas. Que obviamente, si no quieren hacer según qué, pues con AirServe Backup no hace falta tocar nada. Sigue funcionando perfectamente. Es una de las opciones que tenemos integradas en UDP. Bueno, pues esto es un poco un repaso de qué capacidades tenemos con AirServe. El backup a disco, backup a cloud, backup a disco y entonces movemos los datos al cloud o movemos los datos, también podemos habilitar a otro nivel de tier o backup a cinta, incluso pues hacemos el backup y hacemos el archivado en cinta, bueno, todos los escenarios los podemos tener. Era lo que os decía, AirServe lleva muchos años trabajando en protección de datos, en entornos de realizar backups y entonces todos los escenarios posibles los tenemos en AirServe. Básicamente, ¿qué tenemos aquí? Es un resumen de capacidades que tenemos con AirServe para hacer backups. Esto que vemos aquí en medio es la consola de gestión. Podemos hacer backups de máquinas físicas como Windows, Linux, lo que sería el típico portátil, el típico desktop de empresa, pues le podemos hacer backup, no tenemos problema. Además podemos hacer backups de entornos de virtualización. Quiere decir que sin tener que poner ningún agente podemos hacer backups en VMware, Hyper-V, Nutanix, Citrix, KVM. La ventaja cuando hacemos backup directamente en virtualización es que AirServe nos permite hacer los backups de las máquinas virtuales sin tener que desplegar un agente. Además, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer backups de NAS, de SAN, de todo, de NetApps, todas las capacidades de cabina, todas las soluciones de almacenamiento, tenemos capacidad de hacerles backups. Y aparte, entornos de nube pública, por ejemplo, en Amazon, en Azure, en Office, podemos hacer un backup directamente de la información que tenemos en la nube. ¿Cómo los podemos hacer? Pues tenemos básicamente
4 opciones, que es en entorno on-premise con nuestro servidor, puede ser una máquina virtual y la mapeamos el almacenamiento a nuestra cabina de empresa y podemos hacer un repositorio en esa cabina, o lo podemos hacer en un servidor físico. Cualquier escenario que os planteéis se puede hacer. Y aparte, Arserv tiene 3 funcionalidades, que es un appliance, que es un servidor físico, que es de Arserv, viene ya licenciado y preparado para trabajar con el equipo de Arserv. Además, estos appliances pues podemos hacer sincronización, o sea, si tenemos uno en un CPD y otro en otro, podemos habilitar que se copie la información, se replique. Tenemos los escenarios de continuidad de negocio, recuperación de desastre, los tenemos capacidad para llevarlos a cabo. Y además tenemos el backup en la nube. Quiere decir que podemos hacer, por ejemplo, si tenemos un appliance, podemos elegir enviar los datos para hacer la externalización de datos a otro appliance, o lo podemos subir a la nube, o podemos hacerlo directamente en la nube. También tenemos opción. Este es un caso, cuando vamos a la nube, podemos elegir, y normalmente si vas a hacerlo directamente en la nube, lo hacemos así, tienes la consola online, no tienes ni que instalarte el UDP a nivel local. No necesitas tener ninguna instalación de la consola de Arserv, porque si vas a la nube de Arserv, te habilitan la entrada a una consola web directamente, e incluso eso te puedes olvidar. Y aparte podemos hacer hibridación con nubes públicas o privadas. Si tenéis una nube dedicada o un cliente vuestro, o queréis enviarlo a alguna nube pública como puede ser Amazon Azure, se puede enviar. Tenemos conectores directos y podemos dejar los repositorios directamente en nubes públicas. Ojo, principal tema que hay que tener en cuenta entre la nube de Arserv y las nubes públicas. La nube de Arserv, cuando contratamos el espacio en Arserv directamente, nos cobran por el espacio, única y exclusivamente por el espacio que necesitamos hacer backup. Quiere decir que si escribimos, recuperamos, movemos datos, no nos van a cobrar. Es una tarifa anual que sabemos cuánto va a ser. Si vamos a una nube pública, tenéis que tener mucho cuidado con el tipo de información que estáis dejando. Yo que recomiendo, si vais a nubes públicas, hacer archivados en nubes públicas. Datos que es muy raro que necesitéis recuperar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Amazon Azure os van a cobrar por el espacio, por el tráfico y por las IOPS. Cuando se deja información es muy barato. Cuando se recupera información te dejan tiritando la tarjeta de crédito. Así que si tenéis backups en nubes públicas, yo os recomiendo que sean backups de archivado de largo recorrido. Por ejemplo, oye, yo quiero usar el backup que es el mensual, pero vamos, los datos vivos los tengo en local, y el backup del último mes, que suele ser el que más se necesita recuperar, de que alguien se da cuenta que se ha cargado un archivo o que necesita recuperar una información que ha sobrescrito, tiene más sentido tenerlo en una appliance o en una solución on-premise. Los archivados sí que pueden llegar a plantear de dejar. Eso sí, tener claro que si un día necesites recuperar de Amazon o de Azure, preparar la tarjeta. Esa es la principal diferencia entre usar la nube de Arserv y las nubes públicas. Que las nubes públicas, cuando necesitas recuperar información, se la cobran. Lo que no te han cobrado por dejarla, se lo cobran por recuperarlo. Obviamente, es ya estrategia de empresa decidir a dónde va. Pero iros con cuidado, porque el otro día estaba leyendo un agente que movió datos en Amazon y estaba en S3, que estaba pagando $80, quiso ir a Glacier, que iba a pagar 20, y el movimiento le salió por $30.000. ¿Por qué? Porque Amazon cobra mucho cuando haces movimientos de datos, porque cuando te pones la calculadora hay 2 preguntas que la gente no sabemos cuánto vas a hacer, porque es que es bastante relativo, que es el tráfico que vas a consumir y las IOPS. Y las IOPS, cuando empiezas a darle
peticiones al disco de Amazon, se te deja tiritando la tarjeta. Y esto lo digo porque yo lo he sufrido. He tenido cosas en Amazon y cuando he necesitado recuperarme he llevado un susto de cuidado. Los 4 entornos típicos con los que nos movemos en Arserv, las 4 soluciones que con esto cubrimos el 100% de escenarios. Una, on-premise. On-premise tenemos los servidores en el data center, en las oficinas de nuestros clientes, y tenemos la posibilidad de tener un DR on-premise. Quiere decir, los backups, si ya habéis trabajado con backups, os voy a decir algo de perogrullo, pero lo tengo que decir, los backups hay que tener 2 copias. No podéis tener una sola copia de backup y menos en el mismo data center de donde estáis haciendo el backup. Es recomendable, muy recomendable, tener 2 copias para que no pase como ha pasado con VH. Que había gente que sí tenía backup, pero el backup acababa en el mismo data center donde tenían los servidores. Se quemó el data center, se perdió todo. Se perdieron los servidores y se perdió el backup. Y hay gente que está teniendo problemas muy gordos porque no externalizaba el backup. El backup es muy recomendable tenerlo externalizado siempre. Podéis hacer backup en local o on-premise, pero ese backup hay que moverlo a otro sitio. El escenario, pues uno, on-premise con otro appliance, otra solución de UDP en otro site, o enviarlo a una nube, que puede ser la nube de Arserv o a Amazon o a donde queráis. Sobre todo, no tengáis datos solo en un sitio. Os estáis arriesgando a que os pase un VH y perdáis todos los datos completamente. Y es un riesgo que en principio es pequeño, pero es como el seguro del incendio del piso. Se puede pagar o no, pero como se incendia el piso y no tengas seguro, tienes un problema bien gordo y lo hemos visto con VH. Otra solución, pues lo tenemos en SAN, tenemos los backups contra un almacenamiento y bueno, pues podemos tener hacer el backup on-premise en otro site o podemos enviarlo también a nubes públicas. Cargas de trabajo directamente en la nube. Esto lo podemos volcar, podemos tener nuestras consolas de UDP en una máquina virtual, en un servidor y conectar directamente a la nube. Sobre todo, si estáis muy seguros que vais a recuperar los datos en situaciones críticas. Si no vais a tener una factura, si no estáis usando el cloud de Arserv, las facturas pueden ser bastante duras. Pero Arserv UDP lo permite, podéis enviarlo a donde queráis. O el software as a service en la nube. Arserv te permite tener la solución directamente en su nube, o un caso que a mí me gusta mucho y es una muy buena solución es el Cloud to Cloud de Office 365. ¿Por qué? Porque podéis conectar directamente a los clientes de la plataforma de Office que están usando al cloud de Arserv. Ventajas: no necesitáis desplegar infraestructura, no necesitáis comprar hierro, no necesitáis tener contratados anchos de banda, no necesitáis dar el soporte ni los 24/7 necesarios. Lo conectáis, Arserv se encarga de toda la gestión y ahí lo podéis estar tranquilos, que se copia nube a nube, no pasa por ningún sitio ni vuestro ni de vuestro cliente y tenéis disponibles los backups. En este caso, las consolas son directamente en cloud, no tenéis ni que instalar el UDP en ninguna parte. Tenemos, luego hablaremos del licenciamiento, pero es un sistema muy sencillo. Y una cosa muy importante de Arserv, que también es súper interesante, sobre todo para los partners, es que vosotros podéis tener contratado, por ejemplo, 1 tera en la nube de Arserv, o lo podéis tener en UDP también. Pero en la nube de Arserv, si contratáis 1 tera, podéis hacer multitenant, podéis tener una página con vuestro logo, con el logo de vuestra empresa, con vuestra URL, con vuestras direcciones de correo, y todo se sube directamente a la nube. Vosotros podéis hacer páginas y si tenéis 1 tera y 5 partners, podéis tener distribuidos la capacidad que hay en la nube entre los partners. Vais a pagar lo mismo cada año, se paga por tera. No tenemos rollos de si usas más, si usas menos, es de tera en tera. Y yo qué sé, si por ejemplo os está valiendo 1.200 euros, vais a pagar
1.200 euros. No os vais a encontrar que vais a pagar 1.500 o 1.800 o 3.000. Pagáis lo que tenéis contratado. Se use más o menos, haya más o menos tráfico, se recupere más o menos veces de la nube. Eso es un entorno muy sencillo y además podéis estar vendiendo el servicio de backup como un servicio vuestro interno de la empresa. La gente no va a saber que estáis trabajando con ArcServe. ¿Cómo funciona el UDP? UDP es una consola de gestión unificada y la podemos utilizar con cualquier navegador, ya sea Explorer, ya sea Chrome, bueno, Explorer o Edge, ya sea Firefox o sea Safari. Cualquier navegador es capaz de trabajar con ArcServe y podéis elegir el que queréis usar. Los escenarios que tenemos de backup normalmente es máquina física. Máquina física tenemos el SDD, que es la de duplicación en local. Quiere decir que si, por ejemplo, en Arian tenemos 80 puestos de trabajo y son portátiles o son desktops, tenemos el agente que va a hacer el backup en local de esos desktops, va a hacer una deduplicación. La deduplicación, así a lo rápido, si queréis que entre más a fondo en lo que es deduplicación, me lo decís. Pero básicamente la deduplicación lo que va a hacer es, si por ejemplo yo tengo 80 puestos de trabajo con 80 Windows, antes de enviar la información hacia afuera, vamos a hacer una deduplicación en local. Todos los datos, por ejemplo, las típicas presentaciones de empresa que la gente tiene la versión 1, la 2, la 3, la 4, antes de enviarlo al servidor de backup, lo va a comprimir y solo va a enviar una vez los datos. Si hay 5 ficheros que difieren en una línea, al final se va a enviar una vez el fichero y 4 cambios de línea. Si queréis más detalles, quedaros con la de duplicación, conseguimos reducciones. El típico escenario es de 3.1, o sea que si hay 300 gigas, en realidad comprimimos a 100. Va la información 3 veces menos. ¿Esto qué ventaja tiene? Que antes de mover datos dentro de la red de la empresa, de esos 80 puestos, hemos reducido ya entre 3 los datos que vamos a mover. Así que la penalización de tiempos de backup, de tiempos de transferencia se nota. Pero además, en la consola de UDP, que en la consola donde hacemos los backups, que es el Recovery Point Server, donde tenemos almacenado físicamente los datos, hacemos otra deduplicación. Si nos llegan 80 puestos de trabajo, que son 80 Windows, por ejemplo, de esos 80 Windows, si son todos los ficheros de Windows del sistema operativo, solo tenemos una copia en realidad. Solemos calcular un 3.1, pero según el escenario, la deduplicación conseguimos reducciones de datos mucho más altas. Pero bueno, lo típico, la media que tenéis que tener en mente es que normalmente es un 3.1. Aparte podemos hacer backups de máquinas virtuales directamente sin poner ningún agente. Si normalmente el agente lo ponemos en máquinas físicas porque obviamente necesitamos poder hacer el backup desde esa máquina. Con hipervisores, pues utilizamos las herramientas que tienen los hipervisores y no tenemos que poner agentes en los servidores o en las máquinas que están corriendo en ese hipervisor. Otra capacidad que tenemos con UDP es el Virtual Standby. Virtual Standby, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en un entorno si tenemos una máquina muy crítica, por ejemplo, oye, yo tengo un servidor de SQL, pues podemos hacer que ese servidor de SQL esté funcionando en standby sin dar servicio al cliente, pero arrancado y preparado, y estar sincronizando los datos uno a uno. Cuando se escribe un registro en una SQL, en la SQL de producción, copiamos en la SQL de standby los datos. Así que el RPO, que es el Recovery Point Objective, que es cuántos datos me puedo permitir perder, ArcServe puede llegar a tener configuraciones de 0. No perderás ni un solo minuto de información. El RPO es importante cuando configuramos entornos de backup porque es cuánto tiempo de trabajo puedo llegar a perder. El típico escenario de una oficina estándar son 24 horas. Hacemos el backup por la noche. Si pasa algo por ejemplo, imaginemos que hacemos el backup entre las 12 y la 1, pues si pasa algo,
el tiempo máximo de información que vamos a perder son 23 horas 59 minutos. ¿Lo podemos hacer menos? Sí. ¿Tiene capacidad ARSERVE de hacerlo hasta cero? Sí. No todos los sistemas de backup te pueden asegurar que no pierdas información. Además, podemos hacer replicación de datos, tanto síncrono como asíncrono. Podemos tener, por ejemplo, dos appliances copiando los datos conforme se hace el backup, o esta replicación la podemos enviar al cloud. Los tiempos de cuánto tardamos, pues va a depender del ancho de banda y del tipo de conexión que tengamos, pero vamos a tener una replicación. Por ejemplo, en el entorno típico que hacemos un backup por la noche, pues cuando acaba el backup lo podemos subir a un cloud o lo podemos sincronizar con otro appliance o otra solución de UDP que tengamos en otro sitio. Por ejemplo, tengo el backup de la oficina y esto lo envío a un CPD donde tengo los servidores. Y los datos del servidor los envío al ARSERVE que tengo en la oficina. Es un entorno muy típico, tener una copia en oficina y otra copia en el CPD. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos alta disponibilidad. Podemos habilitar nuestras aplicaciones, nuestras soluciones on-premise o directamente en el cloud para poder levantar las máquinas virtuales en cualquier momento. Es muy rápido, podemos llegar a levantar directamente desde backup las máquinas virtuales. Esto para un entorno de alta disponibilidad de recuperación de desastres es súper interesante, pero además si tenéis clientes o vosotros mismos tenéis que pasar certificaciones como la ISO 27000, que son certificaciones de seguridad, esto nos ayuda a demostrar, para pasar la certificación que el auditor nos va a pedir, que demostremos que el backup funciona bien y podemos recuperar, podemos hacerlo al momento cuando estamos pasando la auditoría. Además, ARSERVE comprueba que los backups son consistentes, nos envía informes diarios, podemos configurar y si por ejemplo tenemos multitenant, podemos hacer que se envíe un mail con la información del resultado de los backups a cada cliente de manera personalizada según la zona que le hemos habilitado y aparte, obviamente, tenemos capacidad de poner archiving y cintas. ARSERVE, como os decía, llevan trabajando desde el 83, soportan todas las unidades de cinta que han salido desde el 88. Así que cualquier robot de cintas, cualquier equipo que pueda volcar a cintas, tenemos un driver preparado para volcar a cintas o hacer archivados más estándar. Esto es importante el archivado porque según la empresa, el cliente con el que estéis trabajando, pues pueden necesitar tener guardados entre 5 o 10 años, que son los requerimientos legales. Otra cosa muy importante es que ARSERVE nos permite hacer encriptación de los backups. Podemos cifrar los backups de tal manera que hoy día con la RGPD es bastante típico necesitar tener los backups encriptados. Nos proporciona una encriptación de AES 256, que es bastante alta, es un estándar, y vamos a poder tener toda la información encriptada de una manera muy sencilla. No tiene grandes follones dejarlo encriptado. Pues un poco un resumen, ¿qué tenemos? Nos protege de pérdidas de datos, no es complejo, es bastante sencillo de utilizar, es bastante intuitivo. Podemos hacer un RTO, un RPO muy bajos. El RTO es el tiempo de recuperación y el RPO es el tiempo que queremos asegurar los datos. Tenemos cualquier posibilidad, desde N horas hasta 0 minutos. Y el RTO, si tenemos bien dimensionado el entorno, suelen ser pues 5 o 10 minutos. ¿Puede ser más? Sí. Esto obviamente va a depender de las necesidades que tengáis con vuestros clientes finales. Y aparte, pues el coste de las soluciones. Es barato, pero es que además es previsible. ARSERVE trabaja siempre con licencias y costes como mínimo a nivel anual, a 3 años o a 5 años. Podéis tener un cálculo exacto de lo que vais a necesitar pagar anualmente.
No vais a ver grandes modificaciones de un día para otro. O sea, si contratas 1 tera, tienes 1 tera disponible. Bueno, esto es un poco un resumen de qué podemos hacer. Pues podemos recuperar on-premise, bare metal, que es el hardware directamente. Hace comprobaciones de que el backup ha ido correctamente. Tenemos standby. Una cosa súper importante e interesante es recuperación granular. Artsurf siempre hace los backups de tal manera que podemos recuperar un fichero concreto, tanto si es, por ejemplo, un Active Directory, un Office 365, la cuenta de correo, podemos ir y recuperar un contacto, un correo. No necesitamos volcar todo el backup para ir a buscar un archivo. Siempre tenemos capacidad de buscar el archivo en concreto que queremos recuperar, o podemos recuperar un directorio, podemos decidir qué queremos recuperar. No nos va a hacer recuperarlo todo. Y en el también lo mismo. Vamos a poder levantar una máquina idéntica a la que le hemos hecho el backup directamente desde el backup. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo tengo algo muy típico. Alguien tiene un portátil y es un comercial que se mueve mucho y un día se le cae y lo peta. Le puedes llegar a levantar el backup de su portátil con toda la información que tenía, de manera que sea una máquina virtual. Mientras no le llega el hardware nuevo, pues puede acceder y lo tiene disponible para acceder a la información que tenía. ¿Qué más tenemos? Pues podemos hacer recuperación en la nube, backup en la nube, almacenamiento de copias de seguridad, lo que os decía del cifrado, snapshotting. Bueno, básicamente puede hacer todo lo que se necesita hacer para gestionar una plataforma de backup. Esto es bastante importante, podéis administrar basado en roles y basado en políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que vosotros, al ser multitenant, al ser marca blanca, podéis tener un usuario administrador que dé ciertos permisos a cada uno de vuestros clientes. Podéis tener segmentados los permisos, un cliente más avanzado que tenga más permisos, otro que tenga menos. Esto Artsurf nos permite hacerlo de manera muy dinámica. No perdemos datos, sabemos que los backups han ido bien porque lo comprueba Artsurf y te avisa si no ha ido bien. Es sencillito de usar y veréis que, aparte de los temas de costes de operaciones y que tiene... Yo he trabajado con muchos tipos de software de backup y tienes que hacer prácticamente una carrera para entender cómo funciona. Artsurf es bastante sencillo y bastante rápido. Y las licencias se controlan de una manera bastante intuitiva. No tenemos grandes pollos gestionando licencias. ¿Dónde podemos dejar las copias? Donde queráis. Resumen es, ¿dónde quieres dejarlas? O sea, no te vamos a decir las tienes que dejar aquí, te vamos a preguntar dónde la quieres dejar. Lo puedes hacer en una cabina, en una QNAP, en un servidor, por ejemplo, en un servidor supermicro, puedes tenerlo con discos y dejarlo ahí, en un appliance, en cualquier tipo de nube o en la nube de Artsurf. Incluso podéis tener nubes on-premise, según la empresa, pues les sale más a cuenta al final montar una nube privada para almacenar datos y lanzarlo ahí. Eso a Artsurf les igual donde dejen los datos. Bueno, vamos a entrar un poco en el licenciamiento. Hay 4 tipos, en realidad son 3. Os voy a explicar por qué son 3. Porque hay uno que es el Workstation, que ese es el backup físico. Si solo queréis hacer backups de workstations, ponéis esa licencia y ya está. Ahora bien, tenemos otros 3 tipos de licencia que abarcan también la workstation, que es por CPU, por teras y en appliance. Y 3 tipos de funcionalidades, la estándar, la advanced y la premium. Vamos a ir primero a explicar cómo va por CPU, por tera. Por CPU es por socket. Esta no me gusta mucho usarla porque tienes que saber exactamente el hardware que tienen vuestros clientes. Arian no trabajamos nunca con cliente final, siempre trabajamos con partner. Y
Y sé que como partners a veces os encontráis en entornos que no tenéis muy claro y que es imposible de controlar o os va a costar un montón saber exactamente qué hardware tiene el cliente. Es que a mí se me preguntaran cuántas CPUs tenemos en Arian de los puestos de trabajo, más los servidores, más la gente que me trae un portátil, la alta, la baja, es un follón licenciar por CPUs. ¿Se puede hacer? Sí, pero tenéis que tener un entorno muy controlado y sobre todo que vuestro cliente final tenga muy claro qué es lo que quiere hacer backup. ¿Dónde tiene sentido esto? Si es un cliente que tiene un CPD, que es bastante estático, que oye, yo tengo 6 servidores con 2 sockets, con 2 CPU en cada servidor y esto en los próximos 4 años, que es mi amortización de servidores, no lo voy a tocar. Bueno, puede tener sentido. Normalmente acabamos haciendo backups con licenciando porteras o directamente la playa. Porteras, ¿qué tiene de interesante? Pues que es bastante más fácil tener el cálculo de cuántos teras quiero proteger. Al final, pues más o menos sabes la información que hay. Si te quedas corto, puedes comprar más teras, no te van a dar problemas nunca. Y además, el licenciamiento por teras puede ser anual, por 3 años o por 5. Voy a proteger, pues yo que sé, en la empresa tengo 5 teras. Pues protegemos 5 teras, licenciamos 5 teras. Appliance tenemos desde 4 teras en RAW, que son 12 útiles para arriba, hasta lo que necesitéis. Y el appliance ya viene con la licencia Advanced. La típica licencia, la estándar, es bastante sencillita. Y entonces normalmente ya, por ejemplo, los appliance vienen con Advanced o Premium. Es las capacidades de lo que puede hacer. No, a ver, va subiendo el precio, pero vamos, tampoco es que sea un drama las diferencias de precio. Sí que en esto, sobre todo las primeras veces que trabajéis con Arserv, abrís un ticket a preventa, me contactáis, estudiamos el escenario y vemos lo que sale más a cuenta. Ya os digo, normalmente es por tera o con appliance. Sí que es verdad que, bueno, si vuestro cliente tiene muy controlado el entorno, pues a lo mejor por CPU sale a cuenta, lo que es menos ágil. Al final, yo qué sé, si tiene 30 puestos de trabajo y entra una persona y tiene licencias 30 CPUs, pues a la que entre una persona va a necesitar licenciar otra CPU. Pero bueno, que os quedéis que tenemos la estándar, la Advanced y la Premium. Según el escenario, normalmente vamos con la Advanced, pero por ejemplo, si tiene Nutanix, necesitamos la Premium. Depende del tipo de datos que quiera hacer backup. Por ejemplo, si tiene Oracle, también necesitamos la Premium. Es saber qué tipo de datos va a necesitar backup y veremos qué tipo de licencia y qué opción tenemos para para darle una solución. Bueno, al final tenemos alta disponibilidad, podemos proteger físicos y virtuales, tienes capacidad de configurar y de chequear las SLAs y bueno, puedes incluso hacer que los clientes lo puedan gestionar. Típico escenario que hacemos on-premise, que hacemos multitenant, pues o bien tú tienes cada uno de tus clientes y le estás controlando, gestionas tú la plataforma, entras en cada cuenta del cliente, pero las tienes separadas también por RGPD. Es interesante tener separados las zonas de cada cliente. Pero si, por ejemplo, vuestro cliente tiene un informático que puede gestionar el mismo entorno, le podéis dar acceso y los permisos. Acordaros que es multitenant y además podéis gestionar tipos de permisos. Además, Arserv en Appliance incorpora un software antivirus y anti-ransomware. Así que podemos garantizar a los clientes que el backup que se está haciendo está chequeado y está confirmado. Esto es otro tema que es importante. Es muy recomendable tener separados los backups, tener al menos 2 copias y que la segunda copia no pueda sobreescribirse nunca, sobre todo. Hemos visto veces que clientes con otras soluciones pues les entra un ransomware y lo primero que hace el ransomware, porque los que se dedican a hacer estos tipos de ataque no es que sean tontos precisamente, lo primero que hacen es
encriptar los backups. Así que es muy interesante tener las soluciones separadas, externalizar los backups y hacer que no se puedan sobreescribir los backups, sobre todo la externalización. ¿Por qué? Porque si no, te puedes encontrar que el ransomware te ha cifrado los puestos de trabajo, te ha cifrado los servidores y te ha cifrado el backup. Y no es raro, además es uno de los primeros ataques que hacen es cargarse el backup, porque es que si no, no van a poderte cobrar el impuesto revolucionario. Otros escenarios es pérdida, corrupción de datos o desastres naturales. Bueno, aquí tenemos un poco de repaso. On-premise, nubes privadas, Cloud Reserve o nubes públicas. Tenerlo en cuenta. Cualquier escenario es válido. Las RTOs somos capaces de hacerlas a cero o en muy pocos minutos. Si tenemos alta disponibilidad lo podemos tener prácticamente al segundo. El escenario típico es tenerlas stand-by. Tenemos todos los tipos de soluciones y lo que os decía de que podéis hacer las demostraciones, este es muy típico, pues cuando estoy pasando las ISOs de seguridad, pues que el auditor os va a pedir que recuperéis un backup, que recuperéis un fichero, hay que demostrarle que se hace bien el backup. Yo igualmente en escenarios de backup, sobre todo mínimo una vez al año, hay que hacer pruebas de recuperación. Arser lo va a comprobar, pero tenéis que recuperar porque a veces la gente hace cosas raras y no se acaba haciendo backup de toda la información que se necesita. Arser va a comprobar que el backup que le habéis dicho que tiene que hacer lo hace bien, pero a veces es interesante al menos una vez al año repasar de qué se está haciendo backup. No vaya a ser que el cliente vuestro, por ejemplo, añada algo o haya comprado una cabina nueva o cualquier cosa y no está haciendo backup. Es interesante que habléis con los clientes y hagáis una vez al año al menos un repaso de cómo están yendo los backups y si se está haciendo backup de lo que realmente necesitan. Obviamente Arserv, si le dices que haga backup de algo, lo hará, pero si hay más información en otros sitios, eso Arserv no lo va a poder saber. El Arser Replication and High Availability lo que hace es, tú puedes tener un entorno donde levantar máquinas físicas o lo puedes contratar en el cloud. En el cloud lo que se hace es una reserva de gigas de memoria, nada más, donde puedes decir, oye, yo tengo unos servidores críticos. Por ejemplo, ¿cuál es el típico escenario? Tengo la base de datos del CRM de la empresa. Tengo el gestor de ficheros donde tengo toda la información de clientes de la empresa o el Navisio. Eso es recomendable tener un entorno de alta disponibilidad. Básicamente porque si te cae un portátil, un puesto de trabajo, es más o menos sencillo o puede afectar solo a una persona. Si os caen los servidores críticos de vuestros clientes, pues oye, a lo mejor lo tienes parado durante un día o dos. Fijaros que, por ejemplo, con el tema de VH, se han tirado, aún están saliendo informaciones de que, bueno, hemos recuperado máquina, ahora ya tenemos acceso a esta máquina. Hay que tener un backup y es muy recomendable que si son servidores, sobre todo servidores, hay que tener un sitio preparado para levantar ese backup si es necesario. Servidores críticos de negocio, lo interesante es tener una alta disponibilidad preparada o aceptar que te vas a tirar una semana o dos sin ese servicio, sino mientras esperas conseguir un hierro. ¿Qué es lo interesante? O tener el hardware ya preparado para levantar máquinas virtuales o tener contratado un servicio en el cloud para poderlas levantar. Y hablando del cloud, nos vamos al Office 365. A mí esta solución me encanta, porque es que te quita una de follones que no veas. La Cloud to Cloud para mí es la estrella. Tengo el Cloud Arserv, tengo el Office 365, contrato la solución de Arserv Cloud to Cloud de Office 365, hago backup de todo. Cuando digo Office 365 no estoy diciendo solo el correo, estoy hablando del SharePoint, estoy hablando del Drive, de todo lo que es Office 365, no solo el correo. Te puede hacer backup de todo, hay empresas ya que trabajan íntegramente en Office. Tú haces
el backup desde el Office 365 al Cloud Archive. Obviamente lo puedes tener en la appliance y bajarte los datos a la appliance. Puedes tenerlo en on-premise y bajártelo on-premise. Luego puedes replicar a otro sitio, puedes replicar a una nube pública. Pero lo más fácil del mundo es contrato el Cloud to Cloud, le pongo los datos de acceso al Office, le copio toda la información y todo para arriba. ¿Por qué? Porque Office no hace backup. Si, por ejemplo, borras información, queda 90 días, pero se elimina al cabo de 90 días. Si te cargas un buzón, a los 30 días desaparecen completamente los datos. Si te cargas un correo, pues eso, lo tienes 90 días y luego desaparece. No todas las soluciones de backup son capaces de hacer backup de Office 365, que es un tema bastante interesante. ArcServe es capaz y está más que probado. Y además es interesante tener backup porque aparte de que borres, no borres, si modificas algo, a veces es irrecuperable, pero como si fuera un premise. ¿Cuál es el escenario actualmente? Pues 56% de empresas están usando ya Office. Hay 350 millones de puestos, cada año va creciendo y el 92% de las empresas no cuentan con un backup. Estos son datos del año pasado. Seguramente ha subido. Gracias a la pandemia ha habido muchas migraciones a Office 365 porque, claro, si estás trabajando en remoto y en entornos colaborativos, necesitas soluciones en cloud. Sobre todo, acordaros de esto. Si el cliente tiene Office 365 y no tiene plataforma propia, la mejor solución es el Cloud to Cloud. Bueno, esto es un poco qué le tenéis que explicar a la gente según su perfil. Al final, la gente de sistemas, los que van a llevar la plataforma, ¿qué les interesa? No dedicarle tiempo al backup. Hay backups que es que tienes que dedicar gente expresamente a estar todo el día bregando con el backup. Lo protege todo en una sola consola. Te aprendes una consola y ya eres feliz. Tienes todo el tema de información, de formaciones y además es muy compatible, no vas a tener problemas hoy pues tengo un Unix o tengo un Linux y esto no me va, solo es para Windows, ahora tengo que buscar otra solución. Es igual. Cualquier software que necesites hacer backup, cualquier sistema operativo, ArcServe te lo soluciona. Tú ahora tienes Windows, tienes ArcServe. Oh, pues he comprado una máquina con Linux, tienes ArcServe. Voy a virtualizar, tienes ArcServe. No tienes que aprender ninguna consola más. Desde un solo punto y desde una sola solución de backup, haces backup a lo que te echen. Y esto para los administradores y para los IT managers y para los directores de IT es... me olvido de todos los problemas que suelo tener de, ahora ha salido una nueva o alguien se ha comprado un Mac y ahora como le hago backup, le vas a hacer backup con ArcServe. Y bueno, ya a niveles más altos, pues esto, igualmente unos van a trabajar menos horas, pero para la dirección al final esas horas que no se dedican al backup se pueden dedicar a otras cosas un poco más productivas que estar todo el día bregando con el backup. Garantiza la continuidad de negocios según la empresa y es muy recomendable, por ejemplo, con todo el tema de la pandemia se vio las empresas que tenían preparado una continuidad de negocio y cuáles no, que han sufrido, ha habido mucha empresa que ha sufrido con todo el tema de tener que empezar a trabajar en remoto y bueno, es seguro, es confiable, vamos a pasar todas las ISOs que tengamos que pasar y además es fácil de calcular los costes, que eso es otro tema bastante interesante para la dirección. No hay mayor quebradero de cabeza que no saber cuánto vas a pagar cada mes de backup, porque normalmente tú tienes un presupuesto anual y que, yo qué sé, que lo tengas por ejemplo, en una nube pública y recuperes y se te coma el 30% del presupuesto anual, pues al director de IT o al CISO o al CISO o al CIO le puede dar un yuyu, porque tienes un problema presupuestario grave.
Arserv siempre pagas lo que pagas a nivel anual. Bueno, esto es un poco un resumen de preguntas claves que habría que hacer. La verdad, las primeras veces que trabajéis con Arserv, abrir un ticket a soporte preventa, nos ponemos con vosotros y os ayudamos a sacar los datos que se necesitan. Muchas veces, ya lo sabéis, si trabajáis con un cliente final, pues la gente no tiene muy claro qué necesita para hacer un backup y para cubrir sus necesidades. Hay que saber cuántos botones, cuántos teras, lo que os decía antes, según el escenario le puede llegar a salir más a cuenta hacer backup por sockets o no. Y otro tema muy interesante es el tema de RGPD. Ojo con la RGPD. Hay que saber qué tipos de datos se están moviendo, porque según el tipo de datos se pueden hacer unas cosas u otras. No vayáis a saco con la RGPD, que nos podemos encontrar con multas muy duras. Sobre todo datos médicos, datos de información de tipo muy sensible, hay que tratarlos con mucho cuidado. En general, os diría, Arserv permite encriptar los backups, encriptarlos. Es muy sencillo, es poner un password en una consola y a partir de ahí todo va encriptado. Obviamente para recuperar necesitáis saber el password, así que poner un password que os acordéis, pero a partir de ahí estáis bastante cubiertos con la RGPD. Porque una de las cosas que es muy dura la RGPD, por ejemplo, si te entran en una empresa y los datos no están cifrados, hay que informar a todas las personas que tienen los datos en esa empresa que han atacado la empresa y que han accedido. Si están cifrados, solo aquellos que podamos saber que se han accedido a sus datos. Es un escenario muy diferente de informar a 3.000 clientes de que te han entrado y te han crujido o no informar a nadie o informar a uno en concreto. Sobre todo, ojo con la RGPD. Si hay datos críticos, como temas médicos, orientaciones sexuales, opiniones políticas y estas cosas, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y el otro tema es, los datos no pueden salir de Europa. Si salen de Europa hay que pedir autorizaciones expresas a cada cliente final. Así que ojo, porque sí, podemos trabajar con la nube pública, tal, pero las nubes públicas hay que tener muy claro dónde estamos dejando los datos. Sobre todo si salen de España, según qué datos hay que mirárselo. Pero si salen de Europa tenemos un problema. Bueno, lo que decíamos, copia todo. Todo lo que tengas en Office, somos capaces con la solución Cloud to Cloud de Office 365 de tenerlo almacenado. Y una cosa interesante es que puedes llegar a definir cuánto tiempo. Te olvidas. ¿Cuánto es mi periodo de retención? ¿Un año? Guárdamelo un año. A la que llega el año se borra solo y aquí paz y después gloria. No tenéis que ir haciendo repasos, ni informaciones, ni historias. Podemos manejar los periodos de retención, podemos bloquear, el cambio del archivo, o sea, tú guarda y normalmente cuando hacemos archivados, ese archivado no se puede modificar. Es la solución más fácil anti-ransomware que podéis tener en la vida. Se guarda el backup en un site secundario y ese backup es inmutable. Queda ahí hasta que finalice el periodo de retención. Bueno, pues ¿cómo se licencia el Office 365? Pues muy fácil. Se licencia con el appliance, se licencia directamente en el cloud o se licencia con el software de UDP. Lo que os decía, si tenéis un UDP instalado o un appliance, si no tenéis la licencia para hacer backups de Office 365, pues si le dais al botón para hacer ese backup, os dirá, hey, no tienes la licencia. Si la tienes, la pestaña de este backup se habilita y ya está. Todo lo demás que tenéis sigue funcionando igual y se os añade la de Office. ¿Cómo licenciamos? De 1 a 3 años y por packs de usuario. 10, 50, 100. ¿Qué tiene de bueno el Cloud Service? Pues que si es por usuarios, pues tampoco te tienen en cuenta los teras. Tú licencias cada cuenta y esa cuenta puedes hacer backup de todo lo que necesites.
Y bueno, aquí os enseño un poco la consola tradicional de Arcserve Backup. Esta la podéis encontrar si son instalaciones ya un poco más antiguas. Esto mismo, todo esto que os pongo aquí, lo hace UDP. Al final, el Arcserve Backup está integrado en UDP. Pero es verdad que si vais según a qué cliente o tenéis vosotros mismos una instalación, pues tenéis la instalación tradicional. Es indistinto. ¿Cuál es la diferencia? Pues que con Arcserve Backup, pues si quieres hacer backup de 365 o otra cosa, pues vas a tener que acabar migrando a la consola de UDP. Pero esto se está manteniendo ya por temas de retrocompatibilidad. Esto mismo lo hace la UDP directamente. Y bueno, unos pantallazos, como veis, ¿cuál es la diferencia? Pues que el Arcserve Backup y el UDP, pues el UDP lo tenéis todo aquí, es un poco más gráfico, más moderno. El otro pues es más de hace unos años. Pero si queréis hacer backup, lo que podéis hacer con Arcserve Backup se hace con UDP. Lo que pasa es que hoy día ya solo instalamos UDP porque con UDP luego si tú quieres hacer, por ejemplo, alta disponibilidad, entras aquí, la habilitas y ya está. O si quieres añadir Office o alguna funcionalidad más, se hacen desde aquí y ya. Como veis aquí, ¿qué tenemos? Aquí nos van a dar información también de cuántos puntos de recuperación tengo, cómo han ido los backups, podemos enviar mails cada día de información, tenemos las consolas para revisar el estatus de los jobs. Y cosa importante, además, Arcserve tiene un programa de partners. ¿Qué os diría? Daros de alta como asociado. Asociado piden hacer una transacción al año, no os piden ningún tipo de certificación, ni training, ni nada adicional. Y de saque ya tenéis un 10, un 20% de descuento. Hay que registrar las operaciones, pero tendréis ya un descuento interesante. Sobre todo si en on-premise pues un 10% y en la nube un 20%, cosa que hay escenarios que cambia un poquito el coste. Yo recomiendo que os deis de alta como partners porque es que no os piden nada. Si estáis mirando una operación, daros de alta y ahí ya os podemos aplicar el descuento. Luego, obviamente, si os implicáis más con Arcserve, pues ya tenéis ir subiendo, ahí ya sí que empiezan a pedir alguna acreditación y algún movimiento anual. Esto me vais a permitir que pase de largo y luego os lo vuelvo a enseñar porque cada mes me cambian, no cada mes, cada trimestre, perdón. Hace poco que se nos ha acabado la de marzo y bueno, vamos actualizando directamente en la web las promos que salen. Sé que hay promos ahora en abril, pero os diré dónde mirarlas y en cuanto tengamos los updates se activarán. Y bueno, si habéis trabajado con Arian, me estoy repitiendo, pero permitirme que me repita. En Arian tenemos soluciones end-to-end, data center, almacenamiento, redes, wifi, seguridad, lo que necesitéis. Somos capaces de daros una solución. Tener en cuenta además que hacemos formaciones, aparte de esta, pues hacemos formaciones técnicas, ayudamos a preparar certificaciones, hay algún fabricante que somos trainees oficiales, cualquier producto que Arian distribuye, os podemos ayudar a formaros en él. Tenemos un equipo de marketing y desarrollo de negocio que además os puede ayudar a hacer campañas concretas. Si hace falta, os preparan el merchandising, os ayuda con mailing, os ayudan con entornos gráficos. Tenemos el equipo de soporte preventa que bueno, os vamos a ayudar en cualquier configuración, necesidad que tengáis. Además, os vamos a ayudar a setear el proyecto. Tenemos servicios profesionales que, por ejemplo, las primeras instalaciones de una tecnología que estáis empezando a usar, podemos hacerla nosotros, podemos ayudarnos, podemos hacer auditorías, llevar a cabo las implementaciones. Normalmente, ¿qué os diría? Pues hombre, las primeras, miraros si las hacemos conjuntamente. Muchas veces para asegurar que sale todo ok. Además, tenemos el equipo financiero
que os van a ayudar si tenéis operaciones o proyectos que necesitáis financiación. Hablar con el equipo financiero de Arian, os van a ayudar a no perder ningún proyecto por financiación y son bastante apañados encontrando de dónde sacar el dinero para llevar a cabo el proyecto. O sea que es una gente muy competente. ¿Qué os diría? Pues podéis hacer el Technical Training. El próximo es gratuito. Lo que siendo gratuito no están las licencias NFR, pero vemos cómo funciona el SERF. Os explicaremos de saque cómo configurarlo y cómo ponerlo en marcha. Podéis bajar el UDP de manera gratuita directamente de Arserv. Tenéis durante 30 días, os podéis instalar la consola y hacer todas las configuraciones que necesitéis. Luego, incluso si os gusta y queréis comprar la licencia o vuestro cliente le gusta y compra la licencia, esa misma instalación se la puede licenciar. O sea, no podéis coger, hacer la demo, setearle un backup y si le gusta ya se lo queda, poner la licencia definitiva y no tenéis que volverlo a instalar. Y sobre todo, registraros en el programa de canal de Arserv, que sale muy bien y ya sin prácticamente nada os van a dar los descuentos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues, a ver, dadme un segundo. Vamos a hacer, dejarme pasaros mi contacto. A ver que he perdido el chat. Os voy a poner aquí en el chat mi correo. Os voy a dejar también mi teléfono por si tenéis alguna consulta y vamos a ver el tema de las promociones que tenemos. Mi teléfono. Cualquier consulta que tengáis me podéis enviar un mail directamente o llamarme por teléfono y vamos a revisar perdón, en Arian.es. A ver que voy a compartir el navegador. En Arian, bueno, tenemos las promociones, recursos promociones. Si no lo estáis viendo, avisarme, porque me ha hecho una cosa rara y... de los márgenes, quieres decir de los descuentos, entiendo. Es un 10 on-premise, un 20 en cloud. Si os dais de alta como el nivel de entrada con Arserv. Es bastante interesante porque, claro, un 10 o un 20 es interesante. Vale, lo que os decía. Si vamos a recursos, promociones, os recomiendo que lo vayáis mirando. Veo que es que hace poco acabó las promociones del primer trimestre, estamos esperando las del segundo. Aquí, si tenemos promociones de Arserv, saldrán. Irle pegando un vistazo, pero bueno, si os dejo el link a las promos de Arian. ¿Qué os diría? Igualmente, si vais a hacer un proyecto con Arserv, estáis planteándolo, obviamente desde preventa, si hay alguna promoción os avisamos. O sea, las tenemos muy en cuenta porque además ahora supongo que están haciendo el setup de las siguientes. A la que las tengamos y nos informen, saldrán aquí en la web y en cualquier caso, si hay alguna operación en marcha con algún partner y salen promociones, tranquilos que nosotros somos conscientes de cuándo salen las promociones de Arserv, de lo que podemos hacer.
Había una muy interesante hace poco que, por ejemplo, si comprabas un appliance, te daban otro. Y claro, cuando sobre todo, pues por temas de lo que os decía, de externalizar backups, de hacer entornos de alta disponibilidad o de continuidad de negocio, pues salía súper a cuenta. Entonces, Arserv de vez en cuando nos sacan promociones muy interesantes. Había también otra promoción que estaba al 50% el coste de las licencias de Office, o sea que salían, y era a 1 año o a 3, o sea podías hacer las promociones de vez en cuando, son súper potentes y aparte pueden haber varias que en conjunto salen, vamos, como un tiro. ¿Qué os diría? Pues nada, atentos a la web de Arian en el apartado que os he pasado de promociones. Sí, acabo de quitar la compartición. Tampoco ir mirando la URL de promociones o nada, tampoco hace falta que estéis cada día mirándola. Si abrís una oportunidad y abrís una petición a soporte, ya os avisaremos. Nosotros somos conscientes si hay alguna preventa, soporte preventa arian.es, os dejo aquí también el mail y ya os avisaremos si sale alguna promoción que sea interesante. No sé si tenéis alguna duda, alguna consulta que queráis que comentemos. Bueno, veo que no tenemos consultas. Igualmente, en cualquier momento ahí tenéis mi correo, mi mail. Si tenéis alguna consulta o necesitáis alguna información, me lo hacéis llegar y estaré encantado de responderos. Pues si no tenéis nada, lo vamos a dejar aquí. Pues perfecto. Pues lo dejamos aquí. Fijaros que en el chat he puesto mi correo, mi teléfono. También os he puesto el mail de preventa. Si os sale alguna consulta, queréis que miremos alguna configuración con algún cliente vuestro, nos lo hacéis saber y lo revisamos. Pues nada, muchas gracias, buenos días y espero que hablemos pronto.